Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Oscar Ulises López Ramírez. Curso el 10º semestre de la carrera de licenciatura en Pedagogía Educativa. En esta ocasión les hablaré acerca de la inteligencia emocional, que es un tema demasiado relevante y que ha cobrado mucha importancia en este siglo XXI y que todos, por cultura general, debemos de conocerlo. ¿Por qué las inteligencias sin otro tema? Cuando me refiero a otro tema, es decir, que el catedrático nos asignó una lista de temas donde todos debíamos decir democráticamente qué tema estamos dispuestos a desarrollar. En esta ocasión decidí inclinarme por las inteligencias múltiples. ¿A quién se le debe este maravilloso aporte? Se le debe ni más ni menos que al precursor Howard Gardner, que él realizó la investigación en los estudiantes universitarios dentro de la universidad donde él realizaba sus clases. Su objetivo primordial era conocer cómo se llevaba a cabo la inteligencia, el proceso psíquico en cada uno de sus estudiantes, y notó que cada uno tenía una forma distinta de relacionarse con los demás estudiantes. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples hacen referencia a las capacidades y habilidades que pueden ser desarrolladas por las personas en función de factores biológicos, personales y sociales. Cuando hablamos de factores biológicos, es decir, que ya nacen con ese don. Y cuando hablamos de factores personales y sociales, que han sido influenciados y que él lo ha desarrollado conforme a su edad que él va creciendo. Y las inteligencias múltiples es una teoría que fue desarrollada por el doctor Howard Gardner, que es psicólogo, investigador y profesor en la Universidad de Harvard. Él lo define la inteligencia no como un elemento unitario, sino como un conjunto de diferentes capacidades específicas que se interrelacionan para concluir un tema o para decodificar alguna información. Príncipe de Asturias, ciencias sociales, remarca como ejemplo que la brillantez en matemáticas o lengua, las inteligencias más favorecidas en el sistema educativo tradicional, no son suficientes para desenvolverse en la vida. Anteriormente, durante la década de los 70, los 80, no se conseguía, no estaba segmentada, mejor dicho, los diferentes tipos de inteligencias que hoy en día conocemos, sino que solo se validaban lo que era la lógica matemática y la capacidad de relacionarse con otras personas. Dicho de otro modo, puede ser excelente en cálculo mental, pero si no sabe relacionarse con los demás o manejar otras facetas de su vida, estará limitando su carrera profesional y personal, por lo que la inteligencia académica, titulaciones y méritos educativos no supone un factor decisivo para conocer y medir la inteligencia de una persona. Albert Einstein no posee una mayor inteligencia que Michael Jordan, sino que cada uno de ellos han desarrollado un tipo de inteligencia distinta. Podemos tener todo el conocimiento de alguna materia, pero si no sabemos relacionarlos, de nada nos sirve ese conocimiento inútil que tenemos en nuestra memoria si no podemos compartírselo a otras personas. Y en más de alguna ocasión nos ha tocado algún docente que conoce mucho sobre la materia, pero no tiene esa capacidad de transmitir el conocimiento a los estudiantes, y se ha dado demasiado frecuente en áreas numéricas. Las matemáticas no son complejas, sino que son fáciles solo de utilizar razonamientos. Lo único que ha sido segmentado es que los docentes no cumplen esa cualidad de enseñar de manera eficaz
a los estudiantes, sino que entorpecen su proceso de desarrollo de aprendizaje. Howard Gardner, durante su investigación llevada a cabo, ha definido 8 tipos de inteligencias. En primera parte tenemos la corporal, sinestésica, intrapersonal, lingüística, lógica, matemática, naturalista, interpersonal, visual, espacial y musical. Y a continuación iremos desglosando en qué consiste cada una de ellas. En los tipos de inteligencia, en primera parte tenemos la inteligencia corporal sinestésica, que es la capacidad para usar el cuerpo en las expresiones de ideas, sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Esta inteligencia se encuentra desarrollada de manera especial en deportistas, bailarines, cirujanos, artesanos, en conferencistas, entre otros, ya que todos ellos deben de emplearla de manera racional sus habilidades físicas. En algunos casos, cuando estamos comunicando, ya sea en una conferencia, alguna exposición, que tenemos ya de alguna relación familiar, no sé, solemos utilizar ademanes, que es el uso de las manos al momento de estar dirigiendo la palabra hacia otras personas. El no utilizar ademanes en una conversación demuestra la inseguridad de sí mismo y no comunica confianza entre las demás personas. En los tipos de inteligencia tenemos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entender y comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. La poseen las personas que son capaces de empatizar con otros, comprendiendo sus emociones, comportamientos y deseos y motivos. Está presente en psicólogos, abogados, comerciantes y docentes. Acá la idea clara es empatizar. Si no empatizamos en lo que está sucediendo en la persona, entonces no estamos haciendo correctamente nuestra actividad humana. Esta inteligencia interpersonal creo que todos lo tenemos arraigado en nosotros mismos, y se dio bastante durante cuando estaba la niñez, cuando a algún niño no le daban fútbol, entonces nos sentíamos un poco culpables de que no tenía esa facilidad de nosotros teníamos. La inteligencia lingüística y verbal es la capacidad para usar palabras de manera efectiva, de manera oral o escrita. Esta inteligencia está muy desarrollada en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Destaca en la historia que les gusta redactar historias, leer, jugar con rimas y trabalenguas, en los que aprenden con facilidad otros idiomas. Esta inteligencia, en pocas palabras, se centra en aquellas personas que son dóciles al momento de hablar con otras personas y no necesita va a pensar, va a acomodar las ideas, sino que las tiene al instante. Cada idea, cada criterio que él tiene que explicar ya lo tiene a la lengua, por decirlo así, y no suelen cometer errores gramaticales, el uso de muletillas que frecuentemente en nuestro momento solíamos utilizar, como que, entonces, dice. Esas muletillas hacen que la conversación se entorpece, no deja que sea un poco fluida, sino que se vea un poco mal y cause un poco desagradable para quien lo está escuchando. La inteligencia lógica matemática es la capacidad para usar los números de manera efectiva, de razonar adecuadamente. A las personas que poseen esta inteligencia analizan y resuelven con facilidad planteamientos y problemas matemáticos. Esta inteligencia se ve más desarrollada en científicos, matemáticos, contables, ingenieros, analistas, sistemas y entre otros. Este tipo de inteligencia definamos los que se centran en los que saben leer planos, los que tienen conocimiento en áreas numéricas, los que ven los problemas de uno y mil maneras. Inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar, entender elementos del medio ambiente.
objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural, lo que posee en alto nivel a la gente de campo, botánicos, ecologistas, paisajistas, entre otros. Se da en la persona que ama a los animales y las plantas. Cuando vamos a usar la inteligencia naturalista, asociamos primero lo que es una planta, los seres vivos, el ecosistema en general. Inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de uno mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión, la autoestima. Se encuentra muy desarrollada entre teólogos, filósofos, psicólogos, entre otros. La evidencia de las personas que son reflexivas, que se conocen a sí mismos y saben cuáles son sus capacidades, sus áreas de fortaleza, sus debilidades y pueden mejorar cuando hablamos de reflexión. Inteligencia visual y espacial es la habilidad de pensar en 3 dimensiones, observar el mundo, los objetos de distintas perspectivas. Se presenta frecuentemente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en la persona que estudian mejor con gráficos y esquemas, entienden muy bien los planos propios. Acá muy bien, todos hemos más de una creación experimentado un objeto. Por ejemplo, cuando se recibía la clase de expresión artística, cuando el docente nos ponía a pintar algún cono cilíndrico, hacíamos una técnica sombreado, entonces nosotros visualizábamos automáticamente en nuestra mente cómo se veía ese objeto si le aplicáramos una sombra al costado. Y por último, la inteligencia musical es la capacidad de percibir, reconocer y discriminar, transformar y expresar las distintas formas musicales. El ritmo, timbre y tono está presente en compositores, directores de orquesta, músicos, oyentes sensibles, entre otros. Se utiliza al cantar una canción o tocar instrumento musical, al igual que el resto de la inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. Es decir, que nosotros nacemos con una capacidad, un don, como nosotros conocemos, que somos buenos para los números, buenos para hablar, buenos para razonar, pero eso no quiere decir que solo vamos a mantener ese tipo de inteligencia, sino que nosotros lo vamos a desarrollar conforme vamos avanzando en nuestra vida. Hay inteligencias que se van a interrelacionar, como la inteligencia musical, la espacial y la inteligencia lógica, matemática, que ayudarán a que las demás inteligencias únicamente se interrelacionen así y podemos manejar todas sin ningún problema. Para ir finalizando, a través de esta teoría, el Dr. Gardner llegó a la conclusión de que la inteligencia no es algo innato y fijo, que dominan todas las destrezas y habilidades de resolución de problemas del ser humano. Ha establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí, que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente. Se encuentra en un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello. Como ya lo había mencionado, las inteligencias múltiples se van desarrollando conforme uno va creciendo y uno va adquiriendo experiencia, va relacionándose con otras personas, va a ir evolucionando las inteligencias múltiples de las personas. Esto ha sido todo de la exposición, espero que les haya gustado. Gracias.